Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos en esta hermosa semana y tiempo en que la alegría llega a nuestros hogares por saber de Jesús, quien vino a este mundo a traer paz, bendición. Y nosotros estamos aquí en el programa Unidos en el Amor de Cristo Jesús, para compartir una palabra de nuestro Dios, una porción de las Escrituras, y para saludarles agradecemos la presencia de cada uno de ustedes que nos hace el favor de sintonizarnos, a todas nuestros televidentes aquí en El Paso, en Cruces, México, hasta Colombia y a Puerto Rico y otros lugares donde nos hacen el favor de sintonizarnos y tenemos la bendición de llegar. Estamos aquí, voy a presentar a mis hermanos, amigos. Mi nombre es Juan Francisco López, pastor de la Iglesia Bautista El Shaddai en Las Cruces, Nuevo México. Usted nos puede visitar, nos puede encontrar en el 133 Sur de la calle Church, en pleno centro histórico, en Las Cruces, Nuevo México. Y estamos para servir. A mi teléfono 915-345-0098, las 24 horas. Estamos para servir a la hora que usted nos indique. Permíteme presentar al pastor David Fernández. Él ministra aquí en esta hermosa ciudad del Paso y vamos a pasar el tiempo para que se presente. Muy buenos días, mi nombre es David Fernández, pastor en la iglesia Nueva Jerusalén aquí en El Paso. Estamos ubicados en la calle Porter, número 2829. Nos reunimos los domingos a las 9:30 con escuela dominical y luego tenemos culto y adoración a las 10:45. Nos gustaría que usted nos visitara, estuviera con nosotros, adorara a nuestro Dios y también aprendiera de la palabra. Y es un gran privilegio estar aquí, compartir con mi hermano López este tiempo de bendición para nosotros. También esperamos que sea de bendición para ustedes. Muy bien, gracias Pastor David, es una bendición tenerte con nosotros. Hace muchos años que nos conocemos, desde que era un niño y ahora ya un pastor casado con familia y ministrando en una iglesia. Es una bendición. Quiero presentar también una amiga de muchos años que sirve en el área de ayuda humanitaria. Ella nos visita y nos acompaña desde la ciudad, bueno, desde el país vecino de México. La doctora Sara, le voy a pedir que ella se presente. Sí, mi nombre, soy médico, Sara Elena Perales Saldaña, y mi iglesia se encuentra en Monterrey, Nuevo León, es la Iglesia Bautista del Calvario. Estoy agradecida con Dios de poder estar en este tiempo aquí, en esta ciudad, y pues frente a ustedes para hablar de cosas que Dios está haciendo. Gracias, doctora. Una bendición que esté con nosotros, Pastor David. Vamos a entrar a un tema que en la actualidad se está mencionando mucho en nuestros medios masivos de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos y la iglesia. Nosotros los creyentes tenemos una oportunidad de servir, yo diría también una responsabilidad. Según lo queramos ver, pero es una bendición servir a nuestro Dios, sea en ayuda humanitaria, sea en la consejería, sea en tantas cosas que encontramos por ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso. Recuerde llamarnos, no nos olvide, ahí estamos para pedir a Dios en oración. Nuestro teléfono de esta amable televisora cristiana, 915 el área, 532-8518 es el número para que nos marque. Al final estaremos presentando delante de Dios las necesidades que usted tenga de tipo espiritual, material, emocionales, aún de la misma iglesia. Lo hemos hecho. La vez pasada la gente que teníamos no era suficiente para responder, pero hoy tenemos gente para servir. Así que llámenos, déjenos saber su motivo de oración, al final lo presentaremos. Tenga la seguridad de que la iglesia en la que ministro y ministra el pastor David, vamos a pedir a Dios, no solamente en este momento, vamos a pedir a Dios que bendiga a esta necesidad que usted nos presente, a esta ciudad y también esta gran nación. Muy bien, entonces el tema que hoy nos trae para estar con ustedes presentándolo
es hablar sobre ese mover de gente que tenemos reportados en noticias escritas y aún noticias virtuales, el movimiento de personas de una nación a otra y que por diferentes razones están saliendo, moviéndose para mejorar por cuestiones de seguridad, por cuestiones de salud. Usted puede ver por ahí en las noticias este tema, pero ese tema es algo que en la Biblia se menciona y quizás a lo mejor no lo habíamos considerado. Tiene que ver con movimientos, ¿verdad?, migratorios, de poblaciones, de grupos en común que comparten una lengua, una cultura. Y entonces esto nos lleva a ver, ¿verdad?, un pasaje bíblico que nos da la narración emocionante y concluyente de cómo será en el cielo adorando todos a nuestro Dios. Le voy a pedir a la doctora Sara Elena que nos lea esa porción bíblica que está en Apocalipsis. Usted la va a recordar. Sí, en realidad esto equivale a la conclusión de lo que estamos viendo hoy en este tiempo en todo el mundo. Déjeme leerle, es Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Muy bien, gracias. Esta es la parte que nos llama a servir a nuestro Dios con la gente que está moviéndose en este momento en la tierra y también en esta área muy cercana a nosotros, ¿verdad? Viendo, por ejemplo, la historia de Moisés en Egipto. Usted conoce, seguramente ha escuchado, que el pueblo hebreo fue esclavizado, estuvo mucho tiempo sirviendo a aquel reinado y finalmente, después de mucho tiempo y de intervenir Dios, usa un gran líder que es Moisés, y en medio de esa salida, ¿verdad?, hay un libro que se llama Éxodo, que indica salida del pueblo que estaba en esclavitud. Sale un gran grupo de personas y dice un pasaje bíblico allá en Éxodo 12, 37, 38. Lo siguiente, se lo leo, dice: los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot, sin contar las mujeres y los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. Con ellos salió también gente de toda Laya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Eso lo encontramos en Éxodo 37 y 38 en la versión NBI, que es la que leí. Otras versiones, ¿verdad?, mencionan una mezcla de extranjeros. Salieron con el pueblo de Israel para ir a la tierra prometida. Había un mejor futuro, había algo mejor, había esperanza en Dios, había algo que todo el mundo anhelamos y queremos: paz, esperanza, prosperidad en todos los sentidos. Y este pueblo extranjero en Laya indica que se unió a los israelitas. Y revisando la parte histórica, que no hay mucha información, ¿verdad?, sobre esto, es un grupo de personas que alrededor de la parte del Sinaí había llegado por alguna razón desconocida a Egipto, pero cuando vieron las posibilidades de salir a un futuro mejor, se fueron con Moisés. Esta parte es muy interesante. Quizás, Pastor David, usted ha leído algo y nos pudiera a lo mejor dar más información sobre esta parte que Moisés tiene en esa salida de Egipto. Un mover de un pueblo, de una nación, pero iban otros pueblos. Sí, es interesante. De hecho, la migración es algo que se ha llevado a cabo desde los principios de la humanidad. Podemos recordar también a Abraham, ¿verdad?, cómo él por necesidad abandona su tierra y entonces viaja a Egipto para buscar un mejor estatus. Es interesante que cuando el pueblo ve a Moisés salir, ¿verdad?, los pueblos que estaban alrededor de él ven prosperidad, pero más que nada esta prosperidad podríamos pensarla más que material, implicaba la presencia de Dios con ellos.
Hay que recordar que junto con ellos iba una columna de humo y un fuego en las noches que les cubría. Y creo que esto llamaría la atención para decir, hey, vamos, hay que unirnos a este movimiento. Pero no hay duda alguna, hermano, que la gente desde el principio en su naturaleza busca la mejoría, ¿verdad? Y en estos tiempos encontramos personas que están sufriendo en sus áreas geográficas, están sufriendo en su sociedad y buscan la manera de salir adelante, ¿verdad? Y los encontramos migrando de diferentes naciones, no solamente lo que sucede en Sudamérica o Centroamérica, sino también en otros países los miramos buscando esa mejoría material. Mas sin embargo, creo que nuestro deber como cristianos es enfocarnos también en una mejoría espiritual para ellos, y tenemos pues una tarea que realizar, hermano. Muy bien, entonces es interesante considerar en esa perspectiva bíblica antigua cómo el mover de Dios fue utilizado en la vida de un gran líder, pero este movimiento continúa. Pareciera que no le habíamos puesto atención hasta estos días en que hay movimientos migratorios, o hay refugiados, o hay gente en persecución, ¿verdad? Por X razones que no vamos a tocar. Pero en esta parte, doctora, en la parte humanitaria, en eso moverse de la gente buscando a Dios, ¿cuál es su experiencia? Bueno, hace más de 15 años Dios me ha dado la oportunidad de estar en diferentes fronteras del mundo, y es impresionante, es impactante el colaborar de manera pues humanitaria, pero siempre con un Dios guiándonos a encontrarnos con otros hombres y mujeres como usted y como yo, con la gran diferencia de que llevan esa urgencia de salir de sus países para salvaguardar sus vidas. Estoy hablando de miles, millones de personas hoy cruzando las fronteras. Algunos no logran alcanzar el salvaguardar sus vidas, puesto que pueden morir en el Mediterráneo, o alcanzan a llegar a la parte de Lesbos, en Grecia. Algunos están en este momento cruzando de Somalia hacia Etiopía o otros países en el Cuerno de África para precisamente salvaguardar sus vidas. Y es así como hoy más de 250 millones de hombres y mujeres están en movimiento en todo el mundo. Y bueno, ahora está siendo sacudida también parte de Latinoamérica, si no es que toda América Latina, con esos movimientos de población desde Colombia, Venezuela, y recientemente es a partir del 13 de octubre donde miles de sudamericanos, de Centroamérica están cruzando nuestro país, y podemos palpar y ver con evidencias, ¿verdad? Valga la redundancia, con evidencias cómo el mundo está en movimiento. Entonces, así también está escrituralmente esa evidencia. Si usted quisiera ver ahí en Hechos capítulo 17, 26 y 27, dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, esto es precisamente lo que hoy tenemos frente a nosotros como parte de un cuerpo de Cristo, como iglesias también en todo el mundo. Las naciones están frente a nosotros. Hay alrededor de 10,000 personas de Bangladesh en un lugar de California. Hay algunos de ellos que regresan a ese lugar de Bangladesh y comparten ese conocimiento de Dios que dice aquí en esta escritura que acabamos de leer. Dice que Dios tiene en sus manos el límite de su habitación, y el mover de esas personas es con el fin de encontrarse con ese conocer a Dios. Y esto está sucediendo en cada frontera del mundo. En Alemania miles también desde Medio Oriente están ahí, otros tantos miles
quiero decir también millones de África se están desplazando, no solo a Medio Oriente, también acá en Sudamérica. He tenido la experiencia de estar en una quinta frontera del mundo, que es la frontera sur de México. Y precisamente ahí pude saludar, estrechar la mano de estos hombres, mujeres con pues lesiones físicas, ¿verdad? Por meses de venir transitando con el propósito de, aunque ellos no lo tengan claro, pero con el propósito de encontrarse con Dios. Pude estrechar sus manos, elevar en esa unión de saludo una oración a Dios para que ellos estén atentos, conscientes de que en determinado momento se encontrarán con Dios, y es ahí precisamente donde entra nuestra participación como cuerpo de Cristo, como iglesias. Muy bien, doctora, gracias. Ya nos dio un panorama bastante amplio. Recuerda nuestra línea de oración 915, nuestro teléfono 532-8518. Estamos recibiendo sus llamadas y también esperando que nos dé la bendición de presentarle delante de Dios en ese tiempo de intercesión. Bien, entonces el tema que hablamos de mover de personas, de gente de otras naciones, es algo que no es nuevo. Lo vimos entonces en el ejemplo de Moisés, lo vemos en el ejemplo del pueblo de Israel, nuevamente cuando Nabucodonosor los lleva exiliados. Podría ser la palabra que encontramos en el hebreo, erev, ¿verdad? Que es un exilio, que es una diáspora, es un mover de la gente, algunos por forzados y otros de manera voluntaria y otros, ¿verdad?, pues buscando un mejor futuro. En este caso, en el pueblo de Israel había un problema, se habían rebelado contra Dios, ¿verdad? Y Dios permitió un desplazamiento forzado de los israelitas por parte de ese gobierno de Babilonia, por Nabucodonosor. Y hay ahí un militar, ¿verdad?, que se menciona en Jeremías 39:9, el cual me permito leerle. Finalmente, Nabuzaradán, el comandante de la guardia, llevó cautivos a Babilonia tanto al resto de la población como a los desertores, es decir, a los que quedaban. Eso nos habla de un mover forzado. Aquí Dios está enviando una llamada de atención para que ellos se vuelvan hacia Él de nuevo, y permite esa parte, ¿verdad?, que ahora en el hebreo aparece como gola, que es un exilio, es una transmigración. Y lo mismo sucede en Ezequiel 12:3, la misma palabra que encontramos ahí, hebrea, en Ezequiel, por ejemplo, 12:3, dice: y tú, hijo de hombre, prepara el equipaje del desierto y sal al desierto de días ante sus ojos. Sal al desierto desde tu lugar a otro lugar ante sus ojos. Quizás entiendan, aunque sean una casa rebelde, o son una casa rebelde. Hay otro mover de Dios en esa parte en la Biblia donde estaba llamando la atención de la población, del pueblo de Dios, para que se volvieran a Dios. Entonces la palabra no nos debiera sorprender cuando hay un movimiento de personas. En la actualidad hay un mover muy grande, ya tuvimos un bosquejo amplio y rápido de lo que está sucediendo. Pastor David, usted acaba de emigrar, precisamente acaba de llegar hace poco tiempo de Gallup, Nuevo México, y en ese mover de esa ciudad al Paso, usted convivía con sunnis y otros grupos. Platícanos su experiencia en ese sentido. Bueno, sí, la situación en el área de los nativos, aquí mismo en el país, es interesante porque aunque ellos no migran geográficamente, ¿verdad?, sí experimentan los resultados de una previa migración, ¿verdad?, hablando en aquellos años cuando fueron perseguidos y colocados en estas tierras. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que hay necesidad económica, hay necesidades materiales, ¿verdad? Muchos de ellos no tienen luz eléctrica en sus hogares, no tienen servicio de agua, no tienen servicio de drenaje. Creo que cuando hablabas ahorita del asunto de la migración, en cuestión de los pasajes bíblicos, las consecuencias de perder
el carácter moral de la sociedad es lo que ha llevado precisamente a la evolución de todos estos movimientos migratorios, pensando en el hecho de que la gente ha hecho a un lado a un Dios real, a un Dios vivo, lo hacen a un lado y comienzan a vivir bajo su concepto. Si el pueblo de Israel es puesto en exilio precisamente porque se olvidaron de Dios, se olvidaron de seguir los mandatos de Dios, no respetaron la ley de Dios y por lo tanto Dios los pone en esta situación donde están bajo escasez, pero también pone otras naciones alrededor que los empujan a salir de la tierra con la idea de vuélvete a mí, dice el Señor, ¿verdad? Con ese pensar. Creo que cuando miramos en nuestra actualidad la migración, esta gente saliendo de sus casas, gente migrando dentro del mismo país, debería ser un abrir a nuestros ojos para darnos cuenta que no es el hecho de que salen, sino que hay un motivo más grande, y ese motivo grande es la necesidad de Dios en la vida de ellos, la necesidad de Dios en la sociedad. Se habla de mucha violencia, se habla de muerte, se habla de guerras, y no hay duda alguna que esto es simplemente el resultado de no tener a Dios involucrado en la sociedad. Ojalá que esto pueda ser un abrir de ojos para los gobiernos, para la gente que está alrededor de estas personas, y podamos ayudar a compartir el evangelio que traería la solución, ¿verdad? Primero en una sanidad espiritual que promovería una sanidad social, y eso traería como resultado un bienestar material para la gente, ¿verdad? Pero sí es necesario, hermano, que estemos atentos y estemos dispuestos a ayudar y presentar la ayuda humanitaria como la hace nuestra hermana, ¿verdad? Y nosotros como líderes espirituales, pastores, presentar el evangelio, siempre respetando las leyes, respetando los principios, ¿verdad? Y sobre todo honrando a nuestro Dios. Muy bien, muy interesante la parte que nos presenta el pastor David. Entonces encontramos grupos nativos en este hermoso país que nos ha dado Dios la bendición de habitar. Podemos percibir grupos en esa parte que quieren mejorar, y no solamente ahí, ¿verdad? Hay movimientos de personas en áreas urbanas moviéndose, por ejemplo, al oil field o los campos de petróleo porque hay una condición mejor para ganar dinero, pero a veces nos olvidamos de Dios en esa parte. Y es donde aquí la iglesia tenemos la bendición y la oportunidad de servir, no solamente el gobierno pues modera, ayuda, regula algunas cosas, pero la iglesia cristiana tiene la bendición de servir en este momento a ese mover de personas que existen en este mundo, no solamente en esta parte de nuestra frontera o de nuestros países, sino en el mundo. Hay una gran necesidad de poder ministrar, de ayudar, de servir al prójimo sin meternos en problemas, ¿verdad?, de quebrantar leyes. No estamos para eso, estamos para servir, pero ayudar al que quiere mejorar, y sobre todo quien viene con esperanza de mejorar, pero no percibe que hay algo más. La vida no termina en este momento, en esa tierra, continúa en el mundo. Por eso la autora leyó la gran parte de pueblos, lenguas, tribus, naciones, etnos, los grupos ahí alabando a nuestro Dios, me imagino que en sus idiomas, con sus costumbres, porque hay costumbres muy buenas que no ofenden a Dios. Entonces encontramos aquí la parte de poder ministrar. Hay varios ejemplos que hemos mencionado en la Biblia. Vamos a tocar otros ejemplos que la doctora mencionó, que se encuentran ya en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo encontramos entonces que el plan de Dios incluye ministrar a la gente. Muy bien. Esperamos que nos siga con nosotros. Vamos a un video musical. Dios los bendiga. Nos vemos en unos minutos. Muy bien, estamos de nuevo con usted en nuestro programa Unidos en el Amor de Cristo Jesús, en este espacio hermoso que nos da Canal 38, Canal Cristiano de Televisión. Mi nombre es Juan Francisco López, pastor de la Iglesia Bautista El Shaddai, en pleno centro de Las Cruces, Nuevo México.
Me puede encontrar en el Facebook así, con ese nombre, Juan Francisco López. Y también soy profesor del seminario Todas las Naciones. Estoy para servirle allí en Montwood y Lee Boulevard. Ahí estamos para servir. A partir del 12 de enero empezaremos con las clases de Griego 1 y Teología Ministerial. Estamos para servirle. Lo esperamos en ese momento. Le presento mis invitados. El pastor David Fernández. Aquí estamos a sus órdenes, pastor en la Iglesia Nueva Jerusalén. Es un gozo estar aquí con ustedes, compartir estas palabras de aliento para aquellos que están viajando o tienen familiares viajando en estos momentos de migración, ¿verdad? Quiero que sepan que como iglesia estamos orando y poniendo a cada uno de ustedes en las manos de Dios. Es un tiempo difícil para aquellos que viajan, tiempo difícil para aquellos que viven en el área donde las personas están llegando, pero tenemos la seguridad que Dios a través de esto se manifestará y traerá bendición y sobre todo personas que puedan conocer el Evangelio de Jesucristo. Gracias. Y la doctora Sara, que nos honra con su visita, y le quiero dar el tiempo para que se presente, por favor. Bienvenida. Sí, nuevamente darle las gracias por esta invitación y agradecida con Dios porque estamos hablando precisamente de eso, de lo que Dios está haciendo en el mundo, en las naciones. Muy bien. Recuerde nuestro teléfono para la línea de oración. Nos agrada servir a nuestro Dios, poner en manos de Dios lo que usted nos comparta para orar. El área 915-532-8518 es el número para que nos llame. En este momento hay alguien atendiendo. Estamos a la orden. Muy bien, entonces continuando con el tema del mover de personas en el mundo y en la Biblia dentro del plan de Dios. Nada sucede por casualidad. Nosotros sabemos que hay un plan y pareciera que hay un descontrol, pareciera que Dios se fue, pero Dios sigue estando presente, el Dios del universo, no solamente de la Biblia, el Dios del universo. En ese tiempo de Navidad donde celebramos a Jesús, ese nacimiento que da vida y que un día a mí me cambió la vida, me transformó. Entonces vamos a hablar de ese tema del mover de Dios. Encontramos entonces en esta parte una porción en el Nuevo Testamento que tiene que ver con la diáspora o digamos esa parte técnica griega allá en Hechos 8:1, el texto que le leo en la versión Dios habla hoy, dice: en aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. El pasaje es muy amplio, la historia es muy ilustrativa. Simplemente vemos a Pablo persiguiendo la iglesia y a Esteban, el primer mártir cristiano, muere. Pero hay una gran persecución y hay una diáspora. En esa parte queda marcada en la historia del pueblo de Dios, tanto que hay un emperador romano de origen hispano. No todos los emperadores en Roma fueron de esa parte. Aquí hay uno, hubo varios. En este caso, al emperador Gallo Mesio V Decio, él provocó una gran persecución en contra de los cristianos allá por el año 250 después de Cristo. A él se le conoce como Decio Trajano. Y la razón es que él quería obligar a los cristianos de esa parte del mundo a que sacrificaran animales en su honor, a su persona. Y hubo un rechazo y empezó a perseguir a los cristianos. Entonces hay un mover en esa parte, ¿verdad? Quizás a la iglesia aquí o los creyentes no querían salir. Y Dios permite, Dios no castiga, Dios permite un mover para que se comparta la palabra de Dios y el mensaje llegue a aquellos que no tienen esperanza. Pero es interesante, a este emperador se le caracterizaba, se le llamaba Diógamos, que tiene que ver con la diáspora y ese mover o ese castigo. Esa palabra indica, ¿verdad?, una persecución tipo cacería. Esa fue parte de la historia donde hay un mover de Dios que permite para que la palabra corra. Vienen los siglos XVI, los siglos
al siglo XVIII hay 7.5 millones de esclavos traídos de África en una migración europea, traídos a América, a esta parte del mundo. Más adelante, ¿verdad?, vemos otra segunda migración, movimiento de gente, siglos XVIII al siglo XIX. 29 millones de europeos se mueven a América, según datos que proporciona en una investigación, ¿verdad?, Raúl Villanueva Lara en sus escritos en revistas. La ONU reporta actualmente 3 millones de sirios, por ejemplo, que han ido a Turquía. Líbano y Jordania han registrado 1 millón de personas que han llegado a Siria. Sudán del Sur, en África, registra una salida de 1.5 de personas. En Asia, el grupo étnico, que ni sé cómo se pronuncia, Rohingya, algo así, la doctora va a mencionar eso. Sale de Myanmar y Bangladesh para ir a Indonesia por un mar peligroso, el mar Andamán. De Venezuela hay un movimiento hacia Colombia. Ni se diga ahora la famosa caravana que cruza de Centroamérica por México y ha llegado a la frontera para buscar un nuevo horizonte de prosperidad. En este grande rasgo que yo le presento, ¿verdad?, hay un contexto bíblico. Empieza desde Hechos 8:1. Dios permite un mover ahí. Y es interesante considerar que está en el plan de Dios. Pastor David, en este caso, hablando ya del Nuevo Testamento, ¿usted qué ha podido apreciar en esa parte del mover de las gentes? Bueno, sí es interesante. Como decía en el primer periodo, la migración siempre ha existido. Estos movimientos de gente de países a otros lugares siempre ha estado ahí presente. Y a través del tiempo que yo he estado acá en este país, he llegado a vivir en varias ciudades y he notado cómo aquellos que buscan la prosperidad, tanto material, tienen que sentar bases espirituales en su vida para poderlo lograr. He estado en Tennessee, he estado en Arkansas, he estado en California, he estado en varias partes de este país y he notado eso, he notado que las familias que se acercan a Dios y hago mucho hincapié en esto, en nuestra relación con el Señor. Las familias que se acercan a Dios pueden lograr un bienestar económico, un bienestar material, pero que la base no está simplemente en el dinero, sino que esta base se encuentra en tener una relación con Dios, en vivir en el hogar principios bíblicos, en asistir a una iglesia, en reunirse para adorar a Dios, en darle a Dios ese lugar importante en la vida, ¿verdad? La persecución que miramos en el Nuevo Testamento es una persecución que se da precisamente por la falta de libertad de expresión religiosa. La gente tiene que salir de Jerusalén, otros lugares, Pablo les persigue, pero en estas salidas ellos siguen llevando la idea de tengo que presentar el Evangelio, y de hecho Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén, les escribe la carta para decirles: hermanos, están en persecución, pero esta persecución deben utilizarla para honrar a Dios, sabiendo que la prueba va a producir una paciencia, pero no se olviden de seguir siendo parte de la familia, no traten de negar su fe, no traten de acorralar sus principios bíblicos, comprometerlos, sigan adelante en su vida cristiana. Creo que la solución como decía al principio, la solución siempre va a ser Jesús. No importa la situación, la circunstancia, la solución para cualquier nación va a ser Jesucristo. Muy bien, gracias, Pastor David. Doctora, yo sé que ese tema le apasiona y usted ha visto también algo a través del servicio humanitario, cómo Dios permite que la iglesia sirva y los hijos de Dios pueden también hacerlo en lugares que uno no ha ido, no ha pensado. ¿Puede usted ilustrarnos algún caso, algo sobre esta parte de servir a esas personas que se quedan sin identidad, sin casa, sin familia? Usted sabe de ese tema en el servicio humanitario. Sí, sí, indiscutiblemente que si usted tiene en este momento usted tiene una relación con Dios a través de Jesucristo y se sabe que
forma parte de esa familia de Dios. Usted tiene la oportunidad que usted está pensando ahorita, en este momento, para servir a Dios ahí en su casa con los vecinos, pero también aquellas personas que tienen oportunidad de ir a otro país, o si usted tiene algún don o profesión, ir a cualquier lugar va a tener la oportunidad de acercarse a algún inmigrante, sea desplazado interno o ellos que vienen cruzando fronteras. Nosotros sabemos que Dios nos hizo con un cuerpo, un alma y un espíritu. Quiero decirle que un inmigrante o un desplazado, esa vulnerabilidad humana, fragilidad humana cruzando fronteras donde desconocen todo y son desconocidos de todos, está esa necesidad tan profunda, tan evidente en el espíritu, en esas personas. Es por eso que la relación con ellos no es solamente monetaria, como decía ahorita nuestro pastor David, es esa relación espiritual, llevarlos, invitarlos a esa relación espiritual con Dios. En la Biblia hay un sinnúmero de ejemplos. Vayamos a Pablo, que encuentra unos inmigrantes como Apolos y Priscila. Su identidad fue con Cristo, eso los unió. Esto está sucediendo en cada borde de frontera, cruzando miles de personas. Puedo tener ahorita en mi mente el contacto con una mujer que venía huyendo de la violencia, de la guerra en un lugar de Medio Oriente, y al recibirla como médico sí pude atender sus heridas, pero acostumbro decirles a mis pacientes, ¿me permite usted orar, hablar con Dios? Porque mi tratamiento es muy limitado, va a calmar su dolor, pero percibo que usted trae otro tipo de dolor y es en su alma, en su espíritu. Quiero decirle que no ha habido ninguna persona que diga que no, aún utilizando traductores, podemos lograr esa conexión con Dios en esa necesidad. Y cuando terminé de hacer esta oración con esta mujer, me dijo, habemos muchos más que no han podido cruzar la frontera y creo que no lo harán, están allá atrapados atrás de las montañas, pero sí le quiero pedir un favor, doctora. ¿Pudiera usted decir a su iglesia que ore por nosotros? Y en este momento eso es lo que quiero dejarle a usted ahí en su hogar, en donde está en este momento. Ore por estas personas, son hombres y mujeres, muchos desconocen una relación con Dios, pero quiero decirle que si usted tiene ya esa relación con Dios, podemos clamar a Dios en oración por ellos, para que le conozcan, para que se acerquen a Él, porque es su tiempo. Está establecido aquí en la lectura que tuvimos anteriormente, y eso me ha llevado también al visitar la frontera sur de México. Dios me ayudó a diseñar quiero decir proyecto, pero es lo que se llama sembrar una iglesia inmigrante. Una iglesia inmigrante es una iglesia en movimiento. Estos hombres y mujeres duran 3 días en un lugar, a lo mucho 15 días, y si están esperando por una visa no pasará de 45 días o un mes. Y aquí en Hechos, el capítulo 8, vimos que un etíope no duró mucho tiempo en un lugar, y ahí en ese corto tiempo, que no establece cuántos días u horas pasó hablando con el etíope Felipe, se bautiza. Entonces esta iglesia inmigrante es una iglesia en movimiento. Vayamos a equipar a esos inmigrantes con el evangelio. No sabemos dónde se va a establecer su vida, su familia. Dice aquí que solo Dios conoce el límite de su habitación, pero no tiene límites para que nosotros ofrezcamos la voz de Dios en el evangelio y pueda ser esa iglesia en movimiento. Usted está invitado a participar. Gracias, doctora. Es muy interesante considerar entonces que los diáconos tienen un papel importante. Ahí estaba Felipe hablándole a alguien de Etiopía en ese pasaje que conocemos. Muy seguramente Dios ayudó para que el idioma no fuera una barrera, un problema entre ellos. Y hubo una conexión. Y ahora encontramos entonces en la terminología de eclesiología o de misionología, ¿verdad? La iglesia puede existir entre los migrantes de manera
temporal, o en algunos va a llegar a algún lugar para establecerse. Así es. Podemos entonces pensar que el mover de Dios nos da una nueva oportunidad de servir, de ministrar, pero hay que encontrar la estrategia de Dios, el plan de Dios, y cómo hacerlo ahora como iglesias cristianas para ministrar en un contexto bíblico. En medio del sufrimiento que ustedes han mencionado, es importante entonces considerar como parte de esperanza, quizás Mateo 5:4, que dice: bienaventurados, bendecidos o felices los que lloran, porque serán consolados. Así es. Y el mejor consuelo viene de parte de nuestro Dios, y lo menciona la palabra de Dios. Bien, tenemos un poco tiempo para ir concluyendo. No deje de hablarnos a la línea de oración 915-532-8518. En esta parte, doctora, de consolación, nos quedan unos minutos, pero quisiéramos ver ya no solamente la parte teológica, sino la praxis. ¿Cómo Dios ha transformado a algunos grupos, a algunas familias en ese mover que usted ha percibido por medio de la ayuda humanitaria? ¿Podría finalizarnos dándonos algo breve sobre esta parte de ayudar? Bueno, conocí a una joven que ella hoy es hija de Dios. Cristo es vivo en ella y el Evangelio es vivo en ella. Y esta joven, por la ayuda humanitaria que recibió, decidió hacer exactamente lo que vio hacer a mis compañeros, a mí en lo personal, como ayuda humanitaria. Y hoy ella, a 6 horas de un país en guerra, dispone un día a la semana de ayuda de alimentos para inmigrantes que vienen de otros países también, que están sacudidos por la violencia en diferentes partes de África y también de Medio Oriente. Entonces hoy ella vive una vida para Jesucristo, pero haciendo exactamente lo que hizo Timoteo con el apóstol Pablo cuando le dijo: lo que viste en mí haz, ve y busca hombres fieles y mujeres para que hagan eso. Y quiero decirle que en esas 4 o 5 fronteras que Dios me ha concedido servirle, hay hombres y mujeres fieles, y pasando ese mensaje para que otros y otros lo hagan. Hoy usted puede ser ese hombre, esa mujer fiel, para que haga lo que ha visto que otros siervos de Dios están haciendo y conectándose con ese mover de Dios en el mundo. No puedo decir que solamente las naciones son el mundo. Entonces quisiera cerrar esto diciendo que en Hechos capítulo 1 versículo 8, donde Dios dice que vayamos a lo último de la tierra, y en Marcos 16:15, que toda criatura conozca de su palabra, de su voz. Quiero decirle que hoy eso ha dado un giro radical de 360 grados. Hoy eso último de la tierra está frente a nosotros, está frente a nuestras iglesias, y están sedientos de escucharle con la voz de Dios. Gracias, una bendición escuchar lo que Dios hace. Hay algunos comentarios, algunos motivos de oración que tenemos. Raquel pide que pidamos a Dios, ¿verdad?, por una relación de su familia, de su papá, entre ellos y con Dios. Lolita está pidiendo por Gabriel, ¿verdad?, y una situación familiar que puede mejorar con la ayuda de Dios. Encontremos a Lorenzo Rodríguez, ¿verdad?, paciencia y sanidad por Adrián Pereda, por sanidad, está en el hospital. Hay que pedir a Dios que bendiga y ayuda. La doctora ha dicho, la sanidad viene de parte de Dios. María Ramírez, por sanidad completa. Elisa Fierro, sanidad, y que los problemas que se han dado en estos moveres de población se solucionen. Sí, hay problemas, lo reconocemos. Por Rosa Núñez, sanidad, que haya control, ¿verdad?, esos nervios ya se tranquilicen, que Dios le ayude, que obre con los médicos, que Dios bendiga, ¿verdad? Graciela Alemán,
por su hermano, que tiene una situación también emocional, que necesita que Dios le bendiga. Juanita, también por salud, salvación para la familia. Daniel Ramírez, por una cuestión legal, ¿verdad? Algo que solo Dios puede arreglar y que lo ha hecho en muchos casos. Hermana Torres, así nos lo menciona, sanidad. Por Rosa, por bendiciones, su hija, no sé si lo pronuncio bien, Kitland, y sus exámenes en la universidad. Raúl Molina, salvación, sanidad por Montserrat y un problema de osteoporosis y caminar bien. Verónica Galván, por un esposo cristiano. Ricardo, para que bendiga a los niños y familias que vienen en moveres de población, que ya no pasen anomalías. Por María Luisa Pérez, por su familia. Manuela, salud. Berta, ¿verdad? Problemas que vemos en cuestión migratoria. Y por Martín Olivas, que pueda arreglar su ciudadanía y cosas así. Vamos a orar rápidamente a nuestro Dios, agradeciendo la bendición de usted de estar con nosotros. Hablemos con Dios. Bendito Dios, agradecemos tu bendición, pedimos tu sanidad, tu ayuda en ese tema, la gente que está moviéndose, y también que dé seguridad, Señor, y pasa a nuestras fronteras. Bendice todos estos motivos de oración que hemos mencionado. Da paz, Señor, a Jerusalén. Permite que haya esperanza, paz, armonía de parte de ti, y que haya mucha bendición en esa televisora, a sus dirigentes, a sus líderes, a las iglesias que representamos. Señor, bendice las naciones. Tú lo puedes hacer, tú tienes los recursos. Nosotros solo somos instrumentos. Bendice la iglesia cristiana para que podamos, Señor, ministrar en todos los ámbitos de una manera holística o completa. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, Pastor David, por su tiempo, por hacer un espacio. Gracias, doctora Sara, por venir de tan lejos y estar con nosotros. Espero que esto sea una bendición y una oportunidad. Pues primero fue para usted la primera vez, para mí ya es otra segunda oportunidad, y es una bendición este espacio. Yo creo que es algo importante no olvidar lo que dice la palabra de Dios en este tema, y lo leí, solamente lo quiero reafirmar. Feliz, bendecido, la palabra griega y es Macarios, bendecido el que llora. Si usted llora, si vemos gente de otros lugares que sufren, tiene necesidad, tiene frío en esta época, recuerde que serán consolados por nuestro Dios. Y Dios va a utilizar nuestras vidas, va a utilizar nuestras congregaciones, y va a utilizar aún otras personas, ¿verdad?, que no tenemos idea, pero que están presentes alrededor nuestro, y que Dios permite, así como ese pueblo en ese éxodo de salida de Egipto, aquellos israelitas salieron con las manos llenas de joyas y de oro. Nosotros no queremos que salgan. Nuestros amigos, vecinos y gente que vemos en las noticias o en problemas, no queremos que salgan con esa prosperidad, no porque no lo deseemos, sino que hay algo más. Hay un mensaje en Cristo Jesús, nuestro Salvador, alguien que cambió mi vida. Yo mismo soy alguien que llegó de otro país de manera correcta, por amor en matrimonio con mi esposa, ya 26 años, 27 años. Hemos servido, hemos ayudado a través de la iglesia cristiana aquí mismo en estas áreas a personas que uno no se imagina. Yo pensaba que Estados Unidos era el país que no tenía ninguna necesidad, y fuimos a esa parte de Horizon, esa parte de Vinton, Las Cruces, con los mezcaleros en Ruidoso, a llevar un mensaje y una ayuda de parte de nuestro Dios. Y fue las iglesias, pudimos hacer un equipo combinado de varias iglesias de diferente contexto denominacional, no denominacional, para poder servir a aquella gente que está en gran necesidad. Aún muy cerca de usted, muy seguramente hay alguien que se encuentra
con alguna tristeza, alguna necesidad. Recuerde, feliz, bienaventurado, bendecido, el que llora porque será consolado por Dios. Esperamos que podamos considerar esta parte para transformar vidas y que nosotros podamos ser agentes de transformación en medio de este mover de personas que están alrededor nuestro. Una bendición, Pastor David, doctora, y gracias a nuestros televidentes por su tiempo y la bendición de estar con ustedes.